Muy bien, estamos en Dicho y Hecho hasta las 10 de la mañana, 8 de la mañana con 19 minutos en todo el territorio nacional. Gustos en tenerlos en la sintonía. Ya saben, nos se pueden seguir hoy en Facebook, en Radio Éxito Santa Cruz. Una mañana en que estamos hablando de diversos temas que van surgiendo, temas que ponen el pulso a la misma población y temas que a veces nos ponen en el pulso, como la economía. Y la verdad que sí, ¿no? Porque la canasta familiar es la que nos preocupa a nosotros las mujeres y las mamás. ¿Por qué a las mujeres? A todos nos preocupa. Sí, yo, la verdad que sí, tienes razón. Ustedes siguen anteriores. Perdón, tienes razón, a todos, al pueblo. Ese derecho de que a los hombres nos preocupe la canasta familiar. Voy a quitarme, pero es preocupante. ¿Qué se preocupa más por la canasta familiar, licenciado Juan Fernando Subirana? ¿Cómo le das? Gracias por estar con nosotros. Muy buenos días. Es de todos, ¿no? Y sí, la verdad es que es del todo, no solamente es la canasta familiar, creo que son todos los productos que al final del día nos están afectando, ¿no? ¿Cómo está viendo el arranque del 2025? Ayer lo escuchaba al ministro de Economía, que decía que los precios van a seguir subiendo gradualmente, que lo que el gobierno se va a ocupar es de que no suban de repente, sino de ir... Yo decía, es como que nos vayan poniendo la jeringa de a poquito. Claro, escucha, realmente es complicado. Pero escuchar eso de un ministro, digo yo. Claro, es como dicen los amigos abogados, ¿no? Confesión de parte mata todas las pruebas. O sea, prácticamente es la palabra del ministro que nos está diciendo que la situación macroeconómica del país no es la mejor, que efectivamente tenemos una economía lastimosamente frágil. El 2024 ha terminado con una inflación oficial, y hago la aclaración de oficial, de 9.97, porque cuando uno va y hace justamente el tema de ir a hacer la compra para la semana, para el mes, para lo que sea, se da cuenta que los productos han subido y bastante más de 10%, ¿no? Obviamente la inflación que nos han mostrado ese 9.97, como algún colega decía, no es producto de una contabilidad creativa, pero probablemente estemos hablando de números mayores. Pero 9.97, si consideramos la cifra oficial que tenemos que considerar, igual no deja de ser un número. Sí, y es un número alto, es el más alto de los últimos, me atrevo a decir, 20 años de inflación. ¿Y qué es lo que está fallando o dónde hay que ir a ajustar las tuercas para que esto tiende a mejorar? El problema de la inflación se basa específicamente en un tema de escasez, principalmente. Okay. Y ese problema de escasez de productos se da porque no hay dólares para que existan los productos en el mercado. Entonces es un circuito, es una rueda que va dando vueltas bastante complicada, porque mientras que no se resuelva la escasez de dólares en la economía, lo más probable es que esta situación, como dice el ministro, siga existiendo y se siga empeorando. Esperemos que sea como dice el ministro, que va a ser de a poco y no como varios tenemos previsto, que probablemente sea un poquito agresiva en este 2025. Cuando hablamos de escasez, ¿a qué nos referimos? ¿A la plata del dólar o a los productos o está casado todo? Todo es parte del mismo ciclo. Efectivamente, escasez nos referimos a que existen menos productos, hay menos producción disponible para el consumo. Esto se ha visto muchísimo en el sector agro, particularmente, que por la falta de divisas han decidido no sembrar. Entonces, esa falta de productos es la que genera al final del día la inflación. Y eso también tiene su contrapartida, porque la falta de divisas, ¿qué es lo que hace? A los importadores les ha subido la comisión de girar dinero al exterior. Eso automáticamente le sube todos los costos, por ende nos va a subir los precios a nosotros las personas de a pie. Habla de la escasez, Ezequiel, licenciado, del dólar, del diésel, que es lo que se mueve, el transporte donde traen todo producto, ¿cierto? La gasolina. ¿De estos dos factores afecta el dólar? De estas dos, para el diésel y la gasolina, ¿es el dólar el principal motor? Sí, totalmente. Al final del día la economía se basa principalmente en importaciones. Importaciones de productos terminados, importaciones de carburantes y combustibles para poder movilizar esos productos al interior del país, y todo, como es de afuera, viene por el lado del dólar. Al final del día, ese creo que es la raíz de muchos problemas que lo estamos viviendo ya desde febrero del 2023. ¿Cuál es el escenario actual?
Hoy yo diría se ve una situación compleja a nivel macro, a nivel masivo de la economía. Creo que es importante que la población siempre lo tenga en cuenta. No es un año fácil, no va a ser un año fácil en lo económico. No es un año, llamémoslo, de bonanza, no es un año de lujo, tiene que ser un año de planificación, un año de consumo ordenado. Eh, Tenemos una previsión de crecimiento de organismos internacionales que nos dan entre unos 5, unos 6, 1.4, algunos bastante baja, y una inflación que, como el propio gobierno ha reconocido, va a ir creciendo. Entonces, el escenario específico se llama estanflación en economía, que es cuando crecemos poco, pero los precios suben más de lo que nosotros crecemos. ¿Y el tema del gasto público acompaña esta situación? Y cuando nos referimos a gasto público, ¿a qué nos referimos? El gasto público es parte de todo el funcionamiento del aparato del Estado, ¿no? De sueldos. Va por el lado principalmente de todo lo que viene a ser la parte de sueldo, insumos directos de provisión de algún tipo de servicio, pero principalmente sueldos, ¿no? Más o menos de acuerdo a la planificación y a las guías de planificación pública, el 25%, hasta el 25% del gasto público es sueldo. Sueldos de ítem. Ahora, el tema es qué pasa con los contratos que van por fuera, en fin. O sea, si sacamos la proporción, probablemente sea un poco más alto. El gasto público debería reducirse a efectos, obviamente, de que eso permita justamente la dinámica en la economía que estamos buscando, que no falten dólares, etcétera. Pero, lastimosamente, cuando uno revisa justamente el presupuesto general que se presentó y que se aprobó para el 2025, pareciera que estamos en contraflecha. Ya. Ese creo que es uno de los problemas. ¿Cuáles son los principales? Porque ha habido mucha polémica a raíz de la aprobación del presupuesto general del Estado y a su aplicación, porque ya decidieron de que sí se iba a aplicar. ¿Cuáles son las principales observaciones que hacen los economistas del tema? Principalmente que no hay una reducción, no hay un ajuste a la realidad, principalmente. Creo que esa es la gran observación. Y parte de eso, cuando ya empezamos a hacer una descripción que toma en cuenta una inflación relativamente baja, comparativamente con la que hemos cerrado el 2024, toma en cuenta un crecimiento que posiblemente no se dé. Es lo que decimos, tiene muy bien definido cuáles son todas las partidas de gasto, pero no tiene muy bien definidas cuáles son las partidas de ingreso. Es decir, saben en qué van a gastar, pero no está claro de dónde van a conseguir los recursos. Se sigue hablando de crédito, se sigue hablando de endeudamiento y se habla de una recaudación fiscal que realmente no creo que se alcance. Ya. Y frente a esto, ya no se puede hacer nada, ya está aprobado. Sí, efectivamente está aprobado, pero lo que vamos a tener que tener básicamente es un ajuste a la realidad. El gobierno va a tener que ajustarse en algún punto, en algún momento, decir, no puedo gastar lo que no tengo, porque efectivamente no es que... Yo siempre digo lo siguiente, es como que yo gaste más de lo que gano. Entonces, ¿cuál es la lógica para gastar más de lo que gano? Primero le echo mano a mis ahorros y cuando no tengo ahorros voy y pido prestado. Ya los ahorros se acabaron. Tenemos unas reservas que están prácticamente por debajo de un margen de seguridad. Pero el Banco Central de Bolivia dice que ha crecido las reservas. Pero seguimos en el margen por debajo del margen de seguridad. O sea, por más de que tengamos 1.700 reservas, 1.900... El tema de las reservas, ¿cómo se puede, cómo se mide? Las reservas corresponden a todos los activos que tiene el Banco Central en su poder que respaldan la operación cotidiana del boliviano como tal, ¿no? Es decir, si este ejemplo lo tengo que poner en mi casa, ¿cómo sería más o menos? Básicamente la idea es todo lo que corresponde a su poder adquisitivo como hogar debería estar respaldado por algo. En el caso de una persona, de un hogar, es por ejemplo, la suma de los ingresos de los sueldos de las personas. En el caso de las reservas, viene a ser ese remanente que no está dentro de la economía que sustenta al boliviano. ¿Cuál es el problema con eso? Que ha caído a niveles realmente muy bajos el año pasado, sigue en esos niveles bajos, y que encima parte de eso no se puede tocar. Es como que yo diga, no, yo tengo, voy a decir cualquier cosa con el ejemplo de la casa, yo tengo un patrimonio de $100,000, fantástico,
pero resulta que esos $100,000 solo tengo efectivo 10,000 y los otros 90,000 es la casa y los muebles. Ujú. Entonces, realmente, si tengo una emergencia, ¿a qué voy a echar mano? Solo 10,000. No puedo, puedo vender la casa y los muebles, pero no voy a tenerlo inmediatamente. Va a tomar un tiempo, tomaré, no sé, 30 días en liquidarlo todo, entonces ya no es inmediato. Lo mismo pasa con las reservas. Ya. ¿Usted qué estrategia tendría usted para ir saneando la economía del país? Uy, si tuviera una... Más o menos en las conversaciones entre los economistas. Sí, si tuviéramos... La varita una mágica. varita mágica, exacto. Harry Potter. Como profesional yo le pregunto. Ahí lo que tenemos básicamente que reconocer primero es la situación actual, que al final del día creo que no se ha hecho una lectura clara sobre la misma. Lo que se tiene que hacer es una reducción paulatina del aparato público. Hay que reducir el Estado. Tenemos ya son 57 empresas públicas, de las cuales solo 3 nos están dando pérdida. Entonces ahí hay un foco importante para atacar. Por ejemplo, en algún punto va a haber que transparentar esa situación. Otro tema importante, aparte de lo que es obviamente la reducción del aparato público, es, ampliemos el horizonte de ingresos, y la forma de hacerlo debería ser, para conseguir las divisas que tanto necesitamos, liberar exportaciones. Al final del día, la exportación es lo que nos va a generar las divisas, y el hecho de que le estemos poniendo trabas, cada vez más permisos, problemas, burocracia, eso lo perjudica totalmente. En este panorama, ¿cuál debería ser el actuar de las familias que van a tener que atravesar el 2025? Que a eso se suma el tema de la incertidumbre que suele dar las elecciones generales, definir cómo se va a manejar el Estado. ¿Qué medidas deberían ir tomando las familias? Básicamente, como le decía al inicio, creo que el principio de la gestión responsable de los recursos, la planificación, ir obviamente priorizando cuáles van a ser las partidas de gasto de la casa, qué es lo más importante, qué es lo que sí o sí tenemos que pagar, qué podemos suprimir, quizás qué gustos podemos postergar. No quiero decir que nos privemos, pero sí posterguemos un poco esto hasta que se aclare la situación. Y bien que mencionaba el tema de las elecciones, porque en el caso, en todos los países, pero particularmente en el caso boliviano, la economía y la política van demasiado de la mano, y este año electoral no creo que sea la excepción. Va a ser un año muy marcado por la agenda política, y yo creería que estamos en una tensa calma durante este mes de enero hasta que se terminen de definir qué agrupaciones, qué partidos políticos, qué candidatos van a ir, porque hasta ahorita todo sigue en como que sigue un ambiente bastante calmo, pero hasta final de enero, de acuerdo al calendario de la Corte, tendremos que tener ya quiénes van a ir, quiénes van a entrar en carrera, y eso obviamente va a generar una dinámica diferente y distinta en la economía. ¿Y cómo usted observa a los candidatos ahora? ¿Hablan de economía o es más o menos tan preocupados por definir ser candidatos que más que la economía? Sí, yo creo que ahorita lo que prima es la visión política, es creo una carrera de popularidad, efectivamente. Dentro de lo que se escuchan las propuestas de aquellos que no son gobierno, hay una visión económica, pero aún creo que es superficial. En su momento, como le digo, creo que primero vamos a tener que saber quiénes quedan, con qué vehículos corren, porque ese es el otro tema. No se tiene claridad sobre cuáles son las siglas que van a apoyar a qué candidato y quiénes se van a agrupar, porque hay unos que dicen que sí, estamos juntos, pero no mezclados. ¿Y ustedes entre economistas conversan, por ejemplo, para saber qué perfil debería tener el próximo presidente? Que yo creo que va a ser más un presidente de transición que de gobernabilidad, porque lo que va a tener que hacer es ordenar un poco la casa. Quien sea, siga el MAS, venga el que venga, no importa quién sea, va a tener que hacer como una readecuación de todo, y 4 o 5 años no sé si le va a hacer... Va a ser complicado, ¿no? El gobierno que venga efectivamente va a ser un gobierno de shock, va a ser un gobierno de cambio, en el sentido de que tiene que adecuar y tomar medidas. ¿De esos gobiernos que no gustan? Exacto. El costo político que va a asumir a quien le toque asumir la presidencia va a ser alto, porque son medidas impopulares las que hay que tomar.
lastimosamente. Entonces, el rol del presidente yo creo que tiene que tener, o por lo menos lo hemos conversado, tiene que tener dos aristas muy bien marcadas. La primera es que tenga entendimiento o conocimiento macro de la situación económica y que permita que se tomen las medidas que deben tomarse. No necesariamente tiene que ser un especialista del área, pero sí alguien que permita que especialistas guíen esa parte. Y segundo, y creo que es lo más importante, el rol del presidente al final del día tiene un talante muy político, tiene que ser capaz de poner paños fríos a la población, tiene que ser capaz de dar seguridad, de dar estabilidad y de poder comunicar lo que se está haciendo, no que las cosas no se hacen por capricho, sino se hacen porque hay que hacer un ajuste a la economía antes de que esto se ponga peor y volvamos a recordar lo que los libros de historia nos hablaban de la época de la UDP, etcétera, Sí. ¿no? ¿Y cuál debe ser el rol del gobierno rumbo al 2025? ¿En esto qué le queda de gobernanza? La verdad es que el gobierno, si quisiera, podría cerrar su gestión saneando la economía. Ahora la pregunta es, ¿Tiene el tiempo? sí, yo creo que tiene el tiempo, estamos a tiempo, hay muchas medidas que se pueden tomar, hay muchas definiciones que se pueden atacar. Ahora la pregunta es, ¿por el propio costo político lo hará? Probablemente no, porque eso le va a afectar al candidato que el partido de gobierno define. Entonces, es complicado. Yo pienso que si el gobierno hoy dijera, pucha, estamos 6 de enero de 2025, nos vamos en agosto, le pasamos la posta al que viene, dejémosle algo más o menos saneado, yo creo que lo puede hacer. Bueno. Qué Vamos. bonito, qué bonito. ¿Qué le gustó? Qué fácil que lo dice. Ah, no, pues, Y es tan fácil, pero el ser humano es tan fregado que nos hacemos problemas entre nosotros, ¿no? Imagínense si se pusieran de acuerdo y dijeran eso hoy día, la maravillosa Bolivia que tendríamos. Pero bueno, es lo que hay. Dicen gracias, Gracias por habernos acompañado esta mañana. Un gusto. No va a ser la primera vez que esté acá, aunque está en el primer programa. Bienvenido, como siempre. Gracias. Así que el tema de economía, siempre se lo digo, es un tema de moda y lo vamos a tener aquí durante un buen tiempo, por lo menos bien instalado entre todos nosotros. Gracias, licenciado. Que tenga buen 2025. Igualmente para todos. Gracias.